Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Los temas que vamos a ver en el presente video son de conceptos básicos y estamos hablando de activos informáticos, atributos de la información, modelos de riesgos informáticos y modelos de seguridad informática. Los objetivos informáticos. Al ser un entorno informático cada vez más complejo y más diversos a medida que la tecnología evoluciona y aumentan ofertas disponibles, es difícil dar una definición precisa de lo que es un activo informático. Son muchas las empresas que empiezan a desmarcarse de las definiciones estrictas y en su lugar la definición de activos informáticos varía de una organización a otra en función de la naturaleza del negocio. El papel de los distintos tipos de cosas en el seno del ecosistema informático general y las necesidades de información para apoyar la toma de decisiones nos llevan a muchas definiciones. Pero en fin, nosotros vamos a mostrarles lo que pensamos que es un activo informático. Nosotros vamos a definir los activos informáticos en 6. Primero sería el hardware de infraestructura. Incluye dispositivos de red, los centros de cómputo, servidores físicos, etc., que su empresa haya comprado y utilizado. Los contratos de arrendamiento de instalaciones e infraestructuras. La infraestructura suministrada por terceros no se considera como un activo de la empresa. Los contratos para acceder y usar las infraestructuras de terceros sí pueden considerarse como activos. El software de desarrollo en la empresa. Todo lo que su personal informático haya escrito o compilado internamente pertenece a la empresa. Licencias de software. Ocasionalmente denominado software comercial disponible. El concepto incluye programas creados por otra persona por los que usted ha pagado una licencia para usarlos por un periodo o tiempo determinado. Tenga en cuenta que son licencias que constituyen los activos y no es el software en sí. Los dispositivos de usuario final, propiedad de la empresa. Ordenadores de escritorio, monitores, impresoras, teléfonos y otros dispositivos de usuario final suelen considerarse como activos informáticos. Hay que tener en cuenta que los dispositivos propiedad de los empleados o provistos por ellos no son activos de la empresa. Esto es importante ya que la política empresarial conocida como BYOD, Bring Your Own Device, trae su propio dispositivo, goza cada vez de mayor aceptación. Datos digitales provenientes de las operaciones. Cada vez más, los datos se tratan como un valioso valor activo que se costea, gestiona y mantiene a lo largo de su ciclo de vida. Los datos operacionales son particularmente importantes para las empresas digitales.
Los activos tienen una vida útil finita. Para maximizar el valor generado para la empresa, los procedimientos de gestión de activos de tecnología de la información hacen uso del concepto de ciclo de vida. Estos, por lo general, se dividen en 5 estaciones: planificación, adquisición, encargo, mantenimiento y eliminación. Primero, planificación sería la estrategia y las decisiones en relación con qué activos se necesitan en la organización, cómo obtenerlos, cómo se usarán y cómo se financiarán. Por lo general incluye el análisis de distintos activos, de todas las alternativas que pudieran haber. Adquisición. La adquisición de activos a través de la creación, compra, arrendamiento o contratación de licencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? El encargo. Introducción del activo en el sistema informático. Incluye la instalación, integración con los otros componentes, establecimiento de las operaciones y procesos de soporte y la provisión de acceso a los usuarios. Mantenimiento. Durante la operación y uso del activo puede requerirse mantenimiento, reparaciones, actualizaciones y revisiones para maximizar el valor para los usuarios y extender la vida útil y mitigar los riesgos y reducir los costes en soporte. Eliminación. Finalizada la vida útil del activo, este debe desecharse o disponer de él de otro modo. Por lo general, la eliminación supone mudar a los usuarios a otros recursos, actualizar los registros de activos, cancelar contratos de soporte y cancelar las renovaciones de las licencias e iniciar la implantación para reemplazar los activos.
Los atributos son claramente identificables en la información y estos son la finalidad, que define el objeto que busca la información. Si este no está presente o no es claro, se tiene solamente datos. Modo y formato. Es la forma como recibe la información. El ser humano se comunica por medios sensoriales. En informática existe una gran variedad de formatos, según el recurso o las máquinas involucradas. Redundancia. Hace referencia al exceso de información por unidad de datos, pues existe mucha información referente puede crear confusión, lo que resulta nocivo para la toma de decisiones. Eficiencia. Es lo contrario a la redundancia, donde hay información en menor cantidad y mayor calidad para referenciar una situación. Velocidad. Referencia la facilidad en el tiempo de asimilar la información transmitida. Frecuencia. Es la periodicidad en la entrega de la información que puede influir en su calidad. Es importante recibirla a tiempo, pero evitando excesiva frecuencia que convierta la información al nivel de datos. Costo. El acceso y la adquisición de la información conlleva a costos normalmente cuantificables. Valor. En gran parte la información es intangible y difícil de evaluar cualitativa y cuantitativamente. Este atributo se determina a la medida o nivel de utilidad que puede aportar. Confiabilidad. Es la credibilidad determinada por la seriedad de la fuente o el origen. Exactitud. Determina la desviación con respecto a un valor o a una valoración real. Y validez. Define la aplicatividad específica de una información en un caso particular. Modelo de riesgos informáticos. La falta de un modelo es un agente causante del fracaso en la terminación exitosa de estos. En este sentido, los resultados de validación del modelo MOGRIPI permitieron establecer que a través de las tres actividades principales, preparar, valorar y tratar riesgos, se aumenta la posibilidad de alcanzar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se consideran tres generaciones. La primera generación es la casuística o tradicional, donde se limitaban las tareas a la identificación de los riesgos en los proyectos con técnicas basadas en cuestionarios, listas de incidencias y de las medidas para contrarrestarlas. Se identificaban casos de riesgo y se extrapolaban a otros proyectos. No hay una planificación específica. En esta generación se definen los riesgos tecnológicos y las listas de comprobación de riesgos. Los modelos de la generación 2 o taxonómica se han limitado a analizar los riesgos al inicio del proyecto y a planificar medidas. Definen esta visión como preventiva, teorizante y de medidas curativas, improvisadas en mayor o menor medida durante el avance del proyecto, para atacar los riesgos que según se presente. Posteriormente califican los modelos de la generación 2 como meramente reactivos, con unas relaciones de causa-efecto basadas solo en una confianza que parte de experiencias poco validadas.
La tercera generación, que es causal o emergente. Nacida en los años 90 y referencia en particular a los proyectos informáticos. Surge de forma simultánea en Europa y en Estados Unidos, partiendo de la preocupación por los proyectos de alto riesgo, como la adquisición o el desarrollo de software, y aprovecha los métodos de gestión del riesgo utilizados en los sistemas. Actúa también una causalidad más explicativa y por lo tanto más predictiva entre los elementos del modelo, sobre todo entre los factores de riesgo y sus medidas reductoras o salvaguardas. Esta cuasicausidad que prepara el paso a la gestión de proyectos por los riesgos se apoya en los modelos sistémicos, relacionales, redes de causas y efectos, y proactivos en el aseguramiento de los proyectos. La tercera generación, un modelo de seguridad informática que es causal para o emergente y forzar políticas de seguridad. Nacida en los años 90, un modelo de seguridad en particular puede estar basado en un modelo formal de derechos de acceso simultánea en Europa, un modelo de computación, un modelo de la preocupación por los proyectos de alto riesgo, como la adquisición o el desarrollo de software, y aprovecha los métodos de gestión de la norma ISO en los 27001. Actúa también es una solución de mejora continua en base a la cual y por puede lo tanto desarrollarse un sistema de gestión los elementos del modelo información que permite evaluar todo tipo de riesgos o amenazas susceptibles de poner en peligro la información de una organización, tanto como propia como datos de que terceros. Prepara el paso a la gestión por otro de proyectos, lado, por los también permite establecer los controles y sistémicos adecuadas para eliminar o redes de causas y efectos y proactivos, como ocurre con todas las normas ISO. La 27001 la es tercera un sistema basado en enfoque del ciclo de mejora causal continua o emergente. Nacida en los años 90 y referencia dicho ciclo consiste, en particular a los ya sabemos, en planificar, surge de forma simultánea en Europa actuar, y en Estados Unidos, por lo que partiendo de la preocupación por los proyectos de alto riesgo, como la adquisición o el desarrollo de software, en inglés, y aprovecha los métodos de gestión de riesgo utilizados en los sistemas. Bueno, pues ahora vamos a ver. Actúa también una ciclo PDCA más explicativa del y por lo tanto por la ISO más predictiva entre los elementos del modelo. ¿Cuáles son los pasos? Sobre todo en planificar, los factores de riesgo, definir la política de seguridad o salvaguardas, establecer al alcance del sistema de gestión de seguridad informática, realizar el análisis de riesgo, paso a seleccionar los controles por los riesgos, definir competencias, establecer un mapa de procesos y redes de causas y efectos y proactivos en el aseguramiento de los proyectos. El segundo paso, que es hacer o do, la tercera generación, implantar el plan de gestión de riesgo, que es causal, implantar el sistema de gestión de seguridad informática. Nacida en los años 90 y referencia en particular a los proyectos informáticos. Controlar. Surge de forma simultánea en Europa y en Estados Unidos, internamente, partiendo de la preocupación por los proyectos de alto riesgo, como la adquisición o el desarrollo de software, y aprovecha los métodos de gestión del riesgo utilizados en los sistemas. Poner en marcha indicadores y métricas, causalidad y hacer una revisión por parte de la dirección, más predictiva entre los elementos del modelo. Es sobre adoptar acciones correctivas de riesgo y sus medidas reductoras o salvaguardas. Esta cuasicausidad, por último, que prepara el paso a la gestión de proyectos por los riesgos de donde tomé la información sistémicos para realizar el presente relacionales, trabajo.
redes de causas y efectos y